todo tipo en el ámbito de energía. Y uno de los nichos que especialmente nos hemos enfocado en los últimos años es todo el tema de solución de energía reactiva. Hay una serie de resoluciones y normativas que vamos a ver más adelante que obviamente han impulsado este tipo de proyectos y sobre el cual Coinci tiene todo el equipo para poder trabajar, ¿cierto? Desde nuestro departamento de ingeniería, pasando por nuestro departamento de proyectos y también tenemos la capacidad de fabricar este tipo de soluciones. En la presentación del día de hoy vamos a ver unos conceptos básicos de potencia de energía, fuente de energía reactiva, el marco normativo colombiano, todo eso a cargo del ingeniero Sergio Rodríguez, nuestro ingeniero de diseño. Y ya luego al final vamos a ver las soluciones para mitigación de potencia de energía reactiva y algunos tips para su selección. Esa última parte de la presentación va a estar a mi cargo. Entonces en este momento los dejo con el ingeniero Sergio Rodríguez. Muy buenos días, espero que estén muy bien, ya casi tarde. Mi nombre es entonces Sergio Rodríguez, soy ingeniero diseñador. He participado en lo que es el actual proyecto que estamos desarrollando con el éxito de análisis de calidad de la energía, y con el ingeniero Manuel estamos pues desarrollando las soluciones para la compensación de reactiva. Entonces la idea es compartir un poco acerca de los conceptos básicos de potencia de energía, las fuentes de energía y el marco normativo. Como dice el ingeniero Manuel, cualquier consulta que no me haga explicar bien, pueden interrumpirme y con gusto pues puedo atender las preguntas. Bueno, vamos a empezar con conceptos básicos de energía eléctrica, específicamente enfocándonos más en la potencia reactiva. Bueno, sabemos que el universo está sujeto a leyes que llamamos leyes de la naturaleza, y pues la energía eléctrica no puede escapar de esta realidad. Lo que han hecho los científicos a lo largo del tiempo es entender estas leyes naturales, establecer fundamentos, desarrollar teorías, fórmulas, de manera que puedan explicar el comportamiento de los materiales, de los procesos o de las realidades que hay en el universo. Y en la energía eléctrica tenemos muchas fórmulas matemáticas, pero hay dos importantes que son la ley de Ohm y la ley de Watts, ¿cierto? ¿Qué nos comunica la ley de Ohm? Nos comunica que el voltaje o la diferencia de potencial que hay en dos líneas, entendemos como voltaje, para explicarme un poco aquello que está en un tomacorrientes, decimos hay 120 voltios o 220 voltios, o en una batería hay, o una pila, hay 1.5 o 9 voltios. Entonces a eso nos referimos con el voltaje. El voltaje va a ser igual a la corriente que va a fluir por ese circuito o por ese sistema eléctrico multiplicado por la resistencia. Y la resistencia en este caso es la oposición del material a esa corriente. Tenemos también otra fórmula importante de Watt, que es que la potencia va a ser igual a lo que ya mencionamos, que es el voltaje por la corriente. Y la P, que es la potencia activa en kilovatios, que es por lo general en lo que vienen los equipos, por ejemplo, la luminaria son 40 vatios o diferentes equipos. Va a tener esta P que es de potencia activa en kilovatios. Esto va a ser algo un poco más visible para nosotros, es algo que ya podemos palpar o que lo vamos a usar en nuestra vida cotidiana. La P sería entonces la transformación de esa energía eléctrica que es V por I en un trabajo, ¿cierto? Es algo ya útil para nosotros y ese trabajo se va a convertir en algo luminoso, ¿cierto? O algo de calor o algo en movimiento. Otro concepto que hace parte de esta potencia es la carga, ¿cierto? La carga, otro concepto que se desprende de la potencia es la carga. La corriente y el voltaje que tenemos aquí van viajando en un sistema eléctrico de manera sinusoidal, ya vamos a ver una gráfica para ejemplificarlo, y va a comportarse esa corriente y ese voltaje diferente dependiendo la carga.
En este caso, una carga se define como cualquier dispositivo eléctrico que absorbe esa energía en un sistema, y existen tres tipos de carga. Estas cargas son la resistiva o resistencias, que lo podemos ver en una plancha, en una estufa eléctrica. Otro tipo es la inductiva, que son las bobinas, como por ejemplo los transformadores o los motores eléctricos. Y otro tipo de carga, que es la capacitiva, que entre ellos tenemos los condensadores o las UPS, que también tienen una fuente capacitiva. Vamos a ver cómo se comporta ahora esta B por I en estos sistemas. Entonces, tenemos que en un sistema puramente resistivo, ¿cierto? En una plancha, la forma de ondas de corriente y voltaje van a estar en fase. Ambas cambian de polaridad al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces vamos a tener, esta es la forma como va a viajar la corriente y el voltaje a través de un sistema eléctrico, de unas líneas de transmisión, de un circuito interno, ¿cierto? Entonces en una resistencia se va a comportar. Entonces van a cambiar de polaridad, aunque en magnitud se ven diferentes, en este caso el voltaje es mayor que la corriente, pero van a cambiar simultáneamente al mismo tiempo. Este es el comportamiento en una resistencia. Lo tenemos también ahora en un sistema capacitivo, en un capacitor. La corriente y el voltaje se van a comportar de una manera diferente. En este caso, la corriente va a adelantar el voltaje 90 grados. Y en un sistema inductivo como lo es el transformador o lo que es una máquina eléctrica, como por ejemplo el motor, la corriente va a trazar al voltaje 90 grados. Y esa diferencia de fases, ¿cierto? Ese ángulo de diferencia que se va a generar entre esa corriente y ese voltaje es lo que se conoce como factor de potencia. Y eso también lo podemos ver matemáticamente en un triángulo. Ya hablamos un poco de la P, que la P es la potencia activa. En este caso, esta es la potencia que se va a convertir en una energía luminosa o una energía calórica que yo voy a usar en mi hogar, en mi sistema eléctrico, en mis instalaciones. Pero también voy a tener una componente reactiva que se nombra pues con una Q, ¿cierto? Entonces, esta Q, ya para empezar un poquito más en materia de los reactivos, la potencia reactiva no es algo que podamos realmente utilizar. Es algo que algunas máquinas la requieren para poder funcionar. En este caso, la corriente eléctrica va a pasar por un motor o por un transformador, y lo que va a hacer es generar el campo magnético para que haya una rotación de esa máquina. Entonces, esto lo utilizamos para eso, para que haya ese trabajo internamente solamente en la máquina para la rotación o para cambiar, por ejemplo, de tensión en un transformador, pero realmente no lo vamos a utilizar más de allá, ¿cierto? Entonces, las fórmulas matemáticas para eso, este ángulo de diferencia, ¿cierto? Entre la S, la P y la Q, va a ser lo que llamamos factor de potencia o coseno de phi, específicamente coseno de phi, que tiene una pequeña diferencia al factor de potencia. En este caso, el coseno de phi va a ser igual a la potencia activa, a la útil, entre la potencia aparente. La potencia aparente es la suma fasorial de estas dos potencias. Aquí lo podemos ver, la suma de kilovatios y kvar generan lo que es los kVA, y esto es por lo general lo que tenemos en los transformadores, 75 kVA, 500 kVA, así sucesivamente. La diferencia es que el factor de potencia va a tener adicionalmente en la fórmula un factor de desplazamiento que realmente lo generan ya los armónicos. Se genera este desplazamiento en la potencia, en el sistema eléctrico por los armónicos. Ya el ingeniero Manuel nos va a detallar un poquito más de esto de cómo se corrige esto de reactivas en sistemas de potencia.
Esto también lo relacionamos también mucho en la parte eléctrica con un líquido, en este caso puede ser una cerveza, una gaseosa o una ponimalta, ¿cierto? Donde tenemos lo útil, lo que nos hace la sed, que va a ser en este caso la potencia activa, y una parte reactiva, ¿cierto? Que realmente no, muchas veces no deseamos, ¿cierto? Si nos llegan a dar un vaso de cerveza o una ponimalta que realmente está por aquí el líquido y todo esto es espuma, pues realmente yo creo que nos quejaríamos o esperaríamos hasta que trate de bajar un poquito esta espuma para ver si podemos tomar un poquito más de líquido. Entonces, esto realmente se compara un poquito a la reactiva, pero realmente eh, es útil realmente porque la necesitamos para los sistemas eléctricos, en este caso, como ya lo mencionamos, para que funcionen los motores o los transformadores. Entonces, la suma de estos dos va a ser la potencia aparente. Yo realmente necesito la potencia activa más que la reactiva. Vamos a ver un poco ahora las fuentes de energía reactiva. Para las fuentes de energía reactiva tienen una subdivisión o dos clasificaciones. Unas son las que consumen y otras son las que van a generar la potencia reactiva. En este caso, las fuentes o las que consumen energía reactiva son los motores, ¿cierto? Para generar ese campo magnético interno en la máquina para que haya esa rotación, esa corriente magnetizante y haya ese movimiento, eso va a consumir. Entonces, el motor es un consumidor de energía reactiva. El transformador también va a consumir reactivos, y en este caso el sistema eléctrico nacional, las líneas de transmisión también van a tener consumo de energía reactiva. ¿Qué genera la capacitiva, la energía capacitiva? Son los condensadores, ¿cierto? Constitutivamente se crearon para eso, para ser una fuente, para compensar reactivos. Las UPS internamente también tienen ese sistema que ellos exportan reactivos y todo lo que actualmente los equipos electrónicos, tal vez un pequeño, un computador, si medimos cuánto entrega de capacitiva, pues realmente van a ser despreciables. Pero si ya hablamos de un concepto, grandes comercios con muchas instalaciones en equipos electrónicos, ya vamos a tener un importante exportación de reactivos. Quiero ahora desarrollar una pregunta para explicar un poco también de los reactivos y llegar al marco regulatorio actual, y es ¿por qué hay tanto tema detrás de los reactivos? ¿Qué hay? ¿Por qué ahora se menciona tanto? ¿Por qué ahora en mi factura me está llegando un cobro alto de potencia reactiva? Y para responder lo voy a hacer con 3 puntos, pero en resumidas cuentas, eso tiene que ver con temas de calidad de la energía. Entonces, el primer punto es que la energía reactiva va a representar mayor capacidad en las líneas de transmisión. En este caso, tenemos esta figura que tengo un transformador, un motor, tengo un condensador, ¿cierto? Y tengo una fuente. Esta sería más o menos, puede ser una planta de generación hidráulica que está a miles o cientos de kilómetros para llegar hasta un almacén, ¿cierto? Hasta el usuario final. Entonces, si yo compenso en mi instalación, pues yo le voy a llevar a ese motor la energía reactiva que necesita para funcionar. Pero si yo llego a quitar este condensador de mi instalación, entonces es la fuente principal quien debe aportar los reactivos para que lleguen los reactivos pues al motor y pueda entrar en funcionamiento. Entonces, esto influye en que el sistema eléctrico nacional tenga que tener conductores mucho más grandes para poder transmitir la misma energía que va a ser útil para yo poder mover a lo último, que es que yo quiero que esto rote para que me haga algún movimiento, un servicio final.
Entonces, eso es la primera instancia porque hay tanto tema detrás de los reactivos, ¿cierto? Es una cuestión de calidad de la energía y el uso que se le van a dar a la línea de transmisión. Otro punto muy importante, y que es lo que nos lleva al tercer punto, es que muchos reactivos en las líneas pueden causar inestabilidad de tensiones y pueden colapsar el sistema. Llega a ocurrir, por ejemplo, una falla con muchos reactivos, realmente puede ser un problema y el sistema eléctrico podría colapsar, sacando máquinas de servicio, de generación, dañando estos equipos. Entonces, esto no se quiere en un sistema eléctrico. Eso se estudian escenarios donde yo cargo una línea con tantos reactivos y veo cómo se comporta. Entonces, uno de los escenarios que pueden colapsar el sistema es reactivos en la línea de transmisión. Y como tercer y punto, para pasar ya al último punto, es que existe en Colombia una regulación que es la CREG, y la CREG es la Comisión de Regulación de Energía y Gas, ¿cierto? Entonces pasamos a nuestro último punto, que es el marco normativo regulatorio en Colombia. ¿Por qué me cobran reactiva ahora en mi factura? Porque hay una resolución que generó la CREG, en la cual se ha agudizado, porque siempre nos han cobrado un reactivo, siempre se ha cobrado, pero ahora se ha agudizado un poco más. Y vamos a ver qué es lo que nos plantea este marco normativo. En Colombia, la energía reactiva para clientes industriales o institucionales se liquida en función de la fórmula establecida. Esta fórmula que está aquí. En la CREG 015 del 2018, luego fue modificada posteriormente en la CREG 199 del 2019 y la CREG 195 del 2020. Ya lo vamos a ver un poquito más. Entonces, esta es la fórmula en la cual a mí me llega pues al final un monto que es la factura por excederme la energía reactiva. Entonces, esta energía reactiva es la que yo me excedí de lo que me permiten. Esto va a ser una multiplicación por un valor cargo de distribución, por el uso de la red para transmitir o inyectar esos reactivos, y un factor M, que es lo que llamamos como la penalización. Sería este factor M, ya lo vamos a detallar un poco más, pero antes quiero explicar esta gráfica que nos va a ayudar a entender cómo es el cobro de energía reactiva. Entonces, tenemos en un sistema una energía activa que yo necesito. Ya vimos las fuentes activas, la iluminación necesita potencia activa, todos los equipos necesitan potencia activa, ¿cierto? Para funcionar. Entonces, antes, por lo general, la factura solo se enfocaba en esto, ¿cierto? Energía activa. Lo que hizo la CREC es poner estandarizar las fórmulas para ver un cobro de energía reactiva, inductiva y capacitiva. En este caso, esta columna sería la potencia reactiva inductiva, es decir, la que yo necesito, la que necesita mi motor, la que necesita mi transformador. En este caso, la resolución dice que yo no me puedo pasar del 50% de la potencia activa. Si yo me excedo de ese 50%, todo esto que está en rojo me lo van a cobrar. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo tengo en una instalación 100 kilovatios, entonces, si yo me excedo a 55, por ejemplo, a 55 kilovatios, ya superó el 50%, entonces esto me lo van a cobrar, me van a cobrar 5 kilovatios en reactiva, y eso es lo que van a cobrar. Esto no me lo van a cobrar, ¿cierto? Entonces van a cobrar estos reactivos, por el valor cargo de distribución, por el factor M. Entonces, qué quiere ¿qué quieren la resolución? Vamos a mostrar otra vez este triángulo. ¿Qué quieren? Que yo baje esto, ¿cierto? Que estos reactivos yo los disminuya para que este coseno de phi disminuya y no hayan esos problemas que ya mencionamos en el sistema eléctrico. En otro caso, lo otro que me cobran es la potencia reactiva capacitiva, y esto va a ser todo lo que yo exporte a la red. Ya vimos las fuentes, capacitores,
UPS. Entonces, lo que pasaba antes, siempre nos han cobrado reactiva, pero lo que pasaba es que había ese cobro, entonces yo ponía en mi instalación muchos capacitores y muchos pasos fijos que me inyectaran constantemente reactivos. Entonces, durante el día no había problema, se sobrepasaban, no había cobro de reactiva, pero en las noches lo que pasaba es que yo estaba exportando, cuando baja la demanda, baja esta activa, bajan los reactivos, entonces los capacitivos se están exportando siempre a la instalación, ¿cierto? Específicamente en baja demanda que ocurre en las noches. Entonces, ahora ya la CRED detectó esto y ahora está cobrando esto también al 100%. Ya no hay un 50%, no. Todo lo que yo exporte a la red, todo lo que detecte reactiva, un medidor del operador de red, me lo van a cobrar. Vamos a hablar un poquito ahora del factor M. La variable M aumenta de forma progresiva si durante el mes de facturación hay al menos 10 días con al menos un periodo de facturación de exceso de energía reactiva. Este concepto se describe generalmente como penalización. Es decir, este factor M no es constante, va a tener una variabilidad en el tiempo. Y me dice que si yo en un mes, en una facturación que son 30 días, yo me excedo durante 10 días, hay detección en el medidor de energía capacitiva o reactiva, ya sea inductiva capacitiva, este factor M va a estar aumentando. La variable M va a iniciar en 1 cuando salió la CREC 2015 del 2018 y se mantiene en este valor durante los siguientes 12 meses, así hayan penalización. Entonces, por 12 meses, esta M se iba a mantener en 1. ¿Por qué? Porque en ese tiempo ocurrió la cuestión del COVID, entonces pues ya no, las empresas no podían comprar las soluciones, adecuar sus instalaciones. Entonces salió la CRED 199 2019 para actualizar este factor M para decir, no, durante un año se va a mantener en 1. Después, el factor M dice, después del mes 12, ya lo vamos a ver un poquito en una gráfica que lo explica un poco mejor, aumenta unitariamente cada mes que ocurra penalización hasta llegar a 6. Allí se mantendrá estable 12 meses más si siguen ocurriendo penalizaciones. Y esto es esta gráfica. Entonces, salió la resolución, la del 2018, perdón, y empezaba a operar en el 2020, ¿cierto? Entonces se mantuvo por 12 meses en 1 por la cuestión del COVID y todo eso. Entonces ya en el 2022, entonces empezaban ya los 6, para aumentarlo hasta el factor empezar de 1 hasta 6. Entonces, por ejemplo, en ese mes yo excedí, entonces el factor M empieza en 1, empiezan 2, 3, 4 y así hasta 6. Y en esos 6 se va a mantener por otros 12 meses, ¿cierto? Entonces, ya estamos en esto, incluso estamos en el año 2023, es decir, que el factor M ya está en las instalaciones que no han adecuado su compensación, o adecuar la parte reactiva, pues ya empiezan a subir hasta llegar a 12. Entonces, tomando en cuenta la regulación, los excesos de energía capacitiva pueden llegar a ser cobrados a un valor mucho más alto que el de los kilovatios hora, que esto es potencia activa, ¿cierto? A medida que la variable M aumenta. Por ejemplo, hemos visto instalaciones que antes su factura llegaban, por ejemplo, en 30 millones de potencia activa, ¿cierto? Pero ya por la resolución, por el factor M que ha empezado a aumentar, ya esa potencia reactiva, ese cobro excede esos 30 millones que se cobraban por la activa. Entonces, es algo muy importante que debemos solucionar en nuestras instalaciones, ya que pues es altamente facturada o penalizada actualmente por ese factor M. ¿Cómo puedo disminuir ese factor M? ¿Cómo llevo mi instalación o adecuo mi instalación? Bueno, la variable M va a disminuir automáticamente a 1 si durante 3 meses no se evidencia penalización. Es decir, no se evidencian más de 10 días con al menos un periodo
horario penalizado en cada mes. Bueno, por ejemplo, medimos la energía en una instalación, ponemos unos analizadores de redes, detectamos una solución para compensar los reactivos, la instalamos. Entonces, durante el primer mes vemos que, bueno, se comportó excelente y hubo menos de 10 días, 7 días donde se presentó un pequeño consumo de reactiva. Bueno, perfecto. Este valor se va a mantener donde esté. Luego al otro mes se presentaron 5 días, estoy por debajo de los 10 días, entonces sigue penalizando en ese monto en donde estaba el M, pero ya llevo 2 meses. Al siguiente mes vemos que solo en una hora, en un día se presentó ese consumo, pues estoy debajo de 10 y entonces automáticamente al cuarto mes ya voy a tener ese factor M en 1. Ya voy a estar despenalizado, por decirlo así, en el cobro de reactivas. Solo me van pues a cobrar ese excedente que tenga poquito, pero que no supere los 10 días. Me cobrarían solamente esto, porque esto quedaría en 1. Bueno, hasta aquí mi presentación. Ahora les dejo al ingeniero Manuel, que va a presentar las soluciones para mitigar los efectos de la energía reactiva. Muchas gracias. Vale, Sergio, muchas gracias. No sé si de repente hasta este momento hay alguna duda, algo que quieran que revisemos o todo bien. Así vamos bien. Vale, de acuerdo. Bueno, muy bien. Entonces, como Sergio nos explicaba, pues ya vemos que la resolución penaliza estos excesos de energía reactiva inductiva y cualquier energía capacitiva que tengamos en la red. Entonces, es muy importante en ese tipo de soluciones tomar una información de entrada inicial que nos permita hacer un análisis y sobre ese análisis precisar cuál es la solución más adecuada. En el mercado existen varias alternativas hoy en día que pueden ayudarnos a mitigar esta condición. Lo más común, lo que usualmente hemos visto en el mercado, es el uso de bancos de condensadores, ¿cierto? Inclusive paso fijo o banco de condensadores es una solución muy tradicional. Hasta hace unos años funcionaba bien. Habían plantas industriales o grandes consumidores, empresas de grandes superficies que aplicaban esta técnica y como mencionó Sergio en su presentación, pues en el día compensaban bien, pero en la noche tenían exceso de energía capacitiva, ¿cierto? Porque en la noche a veces paraban operaciones o reducían la producción o no tenían tantas máquinas encendidas. Entonces ya los capacitivos de esos pasos fijos empezaban a pesar y, bueno, y había exportación de reactiva. Eso no era un problema antes de la CREC 015. Después de la CREC 015 se volvió un problema. Entonces, eso pues, era una solución o es una solución. La siguiente solución son bancos de condensadores automáticos. Entonces, estos bancos tienen un relé que permite hacer ajustes. Esto lo vamos a ver con un poco más de detalle. También tienen algunas ventajas y desventajas, que las vamos a ver. Y hay una solución un poquitico más técnica que son bancos desintonizados, ¿cierto? Son unos bancos que tienen unas reactancias. Esto también lo vamos a ver con algo más de detalle. Cuando esas soluciones se nos quedan cortas, existe una solución ya de corte electrónico que tiene unos 15 años en el mercado ya, que son los compensadores estáticos de energía reactiva, por sus siglas en inglés SVG, también se conocen como DVG acá en Colombia, y son unos equipos ya electrónicos que nos hacen esa corrección del factor de potencia o del coseno phi, para ser más precisos. Y finalmente, digamos que la solución del tope de línea para este tipo de, de eventos son los filtros de armónicos. Varios fabricantes también tienen varias soluciones ya desarrolladas y los filtros armónicos, digamos que son una solución más compleja y más que abarca realmente todo el espectro de las posibles soluciones. ¿De qué depende esa selección? Pues depende de varias cosas. Primero, si lo que queremos corregir es un efecto capacitivo o inductivo. Si son efectos netamente inductivos lo que queremos corregir, pues los bancos de condensadores van a funcionar muy bien, ¿cierto?
También depende de la variabilidad de la carga. Si la carga es muy variable, y esto en algunas empresas de corte industrial suele suceder mucho, es decir, que en un momento puedo tener conexiones y desconexiones de bloques de 100 kilovatios de energía o de potencia, mejor dicho, en periodos muy cortos, y eso en el día ocurre muchas veces. Eso también me determina qué solución usar. Y finalmente, los armónicos en el sistema. El efecto de los armónicos en el sistema también es una variable de decisión del tipo de solución que yo debo implementar. Entonces, quisiera pues, que hablaras un poco más en detalle de los bancos de condensadores. Esta diapositiva finalmente se la compartimos para que como a manera de resumen, si quieren tomar alguna nota luego, la pueden consultar. Los bancos de condensadores pues, son la solución más sencilla, ¿cierto? Son fáciles de dimensionar. Usualmente hoy en día, para todas las soluciones asociadas a la CREC 015, cuando se habla de bancos de condensadores, se habla de bancos de condensadores con un controlador, ¿cierto? Ese controlador está midiendo el coseno phi de la instalación y en función de ese coseno phi tiene un coseno phi objetivo y va metiendo o sacando pasos en función de la carga real de la instalación. Realmente son fáciles de dimensionar. El tiempo de construcción es usualmente rápido, entre 3 y 6 semanas. Los componentes son de consecución local. Es una solución de corrección de factor de potencia que es realmente económica en cuanto al espectro de soluciones, pero tiene algunas desventajas. La primera es que realmente los bancos de condensadores, por un tema de impedancias realmente y de cómo ellos se comportan ante la red, tienden a amplificar los armónicos. Entonces, al instalar unos bancos de condensadores, usualmente se me mejora mi calidad de energía por el tema de armónicos. Los bancos de condensadores, aunque son automáticos y tienen un relé que sigue la carga, ese relé no actúa en tiempo real. Hay unos tiempos de espera en el que el relé está revisando si la instalación va a seguir variando o no para tomar una decisión si mete o saca un paso. Y esos tiempos que toma en esperar, puede ocurrir que estemos sobrecompensando o subcompensando nuestra instalación mientras el relé toma una decisión. En la mayoría de los aparatos de control de factor de potencia hoy en día, estos tiempos son ajustables, pero tiene el inconveniente de que si yo pongo esos tiempos muy rápidos, el banco va a estar actuando con muchas maniobras, o sea, entrando y sacando pasos a cada rato, como una maraca y entra y saca paso, entra y saca paso. Y esa entrada y salida de pasos se traduce en una disminución de la vida útil de los condensadores. Entonces, probablemente si yo ajusto esos tiempos muy bajos, mis condensadores, que nominalmente, según los fabricantes, son para 100.000 horas, o sea, por ahí más de 8 años, posiblemente en 3 o 4 meses pudiese ya tener problemas con algunos condensadores, si ese tiempo de conmutación es demasiado rápido. Bueno, entonces para evitar esa amplificación de los armónicos, hay una solución que son los bancos desintonizados, que no solo tienen condensadores, sino también tienen reactancias. Esos bancos desintonizados se calculan para un armónico en particular, el que más presencia tiene en la red, y digamos que mitigan ese armónico, ¿cierto? El problema es que de los bancos desintonizados es que si la red por alguna razón cambia, entran máquinas nuevas y cambia el perfil de la respuesta en frecuencia de la red, pudiese que el punto armónico se me desplace y el banco sintonizado ya no me funciona tan bien. Entonces digamos que son las soluciones como muy estáticas en el tiempo, que si mi proceso no cambia mucho me pueden funcionar, o si es muy variable, pudiesen tener problemas, ¿cierto? Los bancos de condensadores, sean desintonizados o no, no tienen posibilidad de compensar energía capacitiva. Entonces, si yo tengo un problema capacitiva y hemos visto clientes, por ejemplo, data centers. Data center hay muchas UPS, hay muchos servidores, la carga es de naturaleza capacitiva y lo que el operador de red es ve capacitiva ya en la frontera comercial, lo que está midiendo el cliente. Y ya esta solución no aplicaría. Tienden a tener un tamaño importante versus unas soluciones ya de corte electrónico, que son las que vamos a ver en un momento. Entonces, para bancos que son ya mucho pues, más grandes, sobre todo para instalaciones más grandes, instalaciones de 2000 kVA, 3000 kVA, que estamos hablando de repente de bancos de 500 kVAR o
600 kVAR. Son soluciones que ocupan de repente varios tableros. Y pues la potencia que le puede entregar un día puede tener una afectación, hay algún porcentaje en función de la potencia nominal del banco. En voltajes más bajitos entrega menos kVAR, en voltajes más altos entrega más kVAR. Les voy a presentar acá un pequeño corto donde vemos o vamos a ver las ondas de voltaje y corriente antes y después de la conexión de condensadores en un sistema electrónico de potencia. En este momento están viendo las ondas de voltaje y corriente. Como ven, ahí están los fasores, el diagrama fasorial, las tres fases. Lo que está arriba es voltaje y lo que está aquí abajo es corriente. Después de una desconexión, conectamos el banco de condensadores y en ese momento, miren la onda de corriente. La onda de corriente se distorsiona altamente porque el banco inyecta armónicos y más que inyectar, amplifica los armónicos. O sea, realmente tiene un efecto amplificador sobre los armónicos. Entonces, podemos ver nuevamente. Sin condensadores, con condensadores. Muy bien. Bueno, la siguiente solución son los generadores estáticos de energía reactiva, SVG, SVC o DVG, por sus siglas. Esos ya son soluciones del corto electrónico. Dentro de ellos hay unos tiristores que switchean la forma de onda y son capaces de inyectar corrientes reactivas en sentido contrario a lo necesario. Vienen en diversas gamas de potencia, usualmente en bloques, dependiendo del fabricante. Hay algunos fabricantes que lo manejan hasta 15 kVAR, incluso he visto algunos de 5 kVAR muy pequeños, pero lo usual es manejar en bloques de 30 kVAR, 30, 60, 120. Se pueden poner varios en paralelo usualmente para llegar a una solución, digamos, más robusta, más grande si el sistema lo requiere. Por ser de electrónica de potencia, tienen muy bajos tiempos de conmutación, menores a 15 milisegundos según los fabricantes, y realmente ellos hablan que en 4 milisegundos son capaces de corregir la variación. Ellos pueden seguir la carga de manera continua, no trabajan con pasos como los bancos de condensadores que entran bloques de energía reactiva, sino que trabajan ya de manera continua a través de la electrónica de potencia. No afectan el perfil de armónico, ellos no suman ni restan armónicos como en el caso del condensador, ellos simplemente buscan compensar el coseno-phi, ¿cierto? Son capaces de controlar la reactiva independientemente por fase. Entonces, si tenemos un sistema donde de repente hay algunos desbalances en energía, ellos son capaces de manejar esos desbalances y nos traen algún beneficio adicional porque al manejar esos desbalances nos ayudan a manejar la corriente por el neutro. Usualmente una corriente de desbalances, entonces la atenúan y nos balancean las fases también en corriente. Tienen como esa ventaja adicional. Desventaja, pues tienen un costo inicial un poco mayor. Usualmente son equipos de importación, algunos proveedores tienen algunos pequeños stocks, pero usualmente son de importación con tiempo de fabricación y entrega que van entre 8 y 12 semanas. Y dependiendo ya de la cantidad de equipos o del tamaño, pueden requerir de repente que hablemos de climatización dentro del cuarto donde se instala, es decir, un aire acondicionado. Vamos a ver acá un pequeño corto en el que se visualizan ambas opciones, bancos de condensadores versus SVGs. Entonces a la izquierda tenemos los bancos de condensadores. Allí pueden ver ustedes que él trata de seguir la forma de onda de energía reactiva, pero en algunos casos falla por defecto y en otros por exceso, ¿cierto? No es capaz de continuar con la onda, porque les he comentado que hay unos retrasos que se programan en el controlador precisamente para no sobre ejercer los condensadores y que son tolerancias pues, que el banco puede tener, pero que a veces me pueden poner en desventaja frente a la CREC, que realmente es muy estricta, ¿cierto? Porque no me permite excederme en energía capacitiva en ningún momento. Entonces, sobrecompensar es realmente fatal. Y ya a la derecha vemos la solución del tipo SVG. Es capaz de, digamos, ir en función de la forma de onda de energía reactiva que necesita inyectar, siendo que puede ser capacitiva o inductiva, ya aquí no hay problema, ¿cierto? Siendo para el banco de condensadores es exclusivamente energía capacitiva lo que ellos van a inyectar.
Muy bien, entonces hasta el momento pues ya hemos visto estas soluciones electrónicas y las soluciones tradicionales. Voy a mostrar un pequeño video donde hablamos ya de las soluciones de filtrado armónicos y de repente su necesidad. Como responsable del mantenimiento eléctrico de una industria, usted tendrá equipos generando contaminación armónica y con bajo factor de potencia como variadores de velocidad, equipos de climatización. Me disculpo ahí, qué pena. Como responsable del mantenimiento eléctrico de una industria, usted tendrá equipos generando contaminación armónica y con bajo factor de potencia como variadores de velocidad, equipos de climatización. Está haciendo todo lo posible para que todo funcione sin problemas y eficientemente. Pero sin previo aviso, algún equipo empieza a fallar. Comienzan los problemas, la compañía empieza a penalizarle por el consumo de energía reactiva, pierde oportunidades y los costes operativos aumentan considerablemente. Todo debido a los problemas ocasionados por los armónicos y un bajo factor de potencia. Acusain PCS Plus revierte completamente la situación. Bueno, este es un video de uno de nuestros fabricantes, con el que trabajamos. Ellos tienen una serie de filtros que se llama QSight. Y básicamente estos filtros son capaces de hacer dos cosas: corregir los armónicos y corregir el COSFI. Realmente cuando Sergio les habló les habló hace un rato en la presentación de que voy a volverme a esa diapositiva. Les habló de un triángulo de potencia un poco diferente al que muchas veces hemos visto. Ese triángulo de potencia que estamos acostumbrados para el coseno de phi es este triángulo que asume que los armónicos son múltiplos. Cuando hay muchos armónicos, se genera una componente adicional a la P y a la Q, que es la D. Y esos armónicos realmente me generan una potencia aparente, real, completa, que incluye los armónicos. Los bancos de condensadores tradicionales y los compensadores estáticos de energía reactiva, los SVG, realmente compensan el coseno de phi, es decir, en la frecuencia fundamental. Pero cuando hay armónicos, necesitamos compensar el factor de potencia, que es lo que me está midiendo el operador de red. Entonces, no bastaría nada más con corregir la Q, necesito también corregir la D. Y ahí es cuando entran a funcionar este tipo de soluciones. Son soluciones que son de electrónica de potencia, que aportan todas las ventajas de los compensadores dinámicos, de los SVG, pero también son capaces de hacer el manejo de armónicos, disminuyendo en el punto de conexión. Hoy en día en Colombia no hay una regulación que penalice armónicos. Hay un estándar que es la IEEE 519, entre otros, que hacen alguna sugerencia de cuánto debería ser los armónicos en el punto de conexión, dependiendo de varios factores, como el nivel de tensión y la capacidad de cortocircuito de la instalación, mejor dicho, el tamaño de la instalación. Pero es, digamos, un estándar que no tiene marco regulatorio en este momento en Colombia. Sin embargo, si nuestra instalación realmente tiene muchos armónicos, nos tocaría pasar por una solución de este tipo para poder reducir el componente D en los armónicos y poder realmente ajustar el factor de potencia. Desventajas. El tiempo de entrega es usualmente más largo, está ya por el de las 16 semanas. Son soluciones realmente que se fabrican a la medida. El costo inicial de la solución es bastante más alto que el de una solución de SVGs o macrocondensadores. Y usualmente para llegar a esta solución se requieren estudios a profundidad del sistema eléctrico, como análisis de carga de energía en el punto de conexión y en la frontera comercial. Usualmente este tipo de instalaciones sí requieren sí o sí adecuaciones de climatización en la zona donde se va a instalar, que son bastante más delicadas. Entonces, bueno, bajo ese espectro, digamos que nos movemos en las soluciones. Entonces, ahora dirá Manuel, bueno, ¿y en función de qué se debe decidir? Bueno, pues, yo considero que una solución realmente no solo va de lo técnico, sino también de lo económico. Podemos irnos con una solución muy chévere, ¿cierto? Con muchas funcionalidades, pero que también tiene un costo muy alto y que realmente puede ser más de lo que necesitemos.
O también podemos pecar por defecto y con una solución muy sencilla que realmente al momento de la implementación no nos dé la solución al 100% de nuestros problemas o nos deje allí con algunos temas de mantenimiento a futuro. Entonces hay que tomar en cuenta los aspectos técnicos, pero también hay que tomar en cuenta los aspectos a nivel de inversión y que esa inversión justifique lo que queremos corregir, que es finalmente evitar la penalización y hacer una optimización de nuestros costos de nuestra factura, ¿cierto? Con base en eso, pues una pequeña ruta, un pequeño diagrama muy simplificado en cómo hacemos incoherencias de selección. Pues partimos de una información de entrada, ¿cierto? Usualmente hoy en día todos los operadores de red nos entregan unas matrices de consumo de energía activa y reactiva horaria. Es un muy buen punto de partida para una evaluación que está sucediendo. Nosotros recomendamos también hacer un análisis de carga de energía en el punto de conexión o en la frontera comercial. Y allí hacemos una serie de preguntas. La primera es si se requiere compensar energía capacitiva. Si es necesario compensar energía capacitiva, realmente ya podemos descartar los bancos de condensadores tradicionales. Y lo siguiente que tenemos que evaluar es si hay armónicos en el sistema. En función de la cantidad de armónicos, si son medios o bajos, podemos plantear una solución del tipo CBG. Si son muy altos, debemos plantear una solución del tipo filtro activo. Si no hay que compensar energía capacitiva, miramos la variabilidad de la carga. Es la carga muy variable, entra y salen grandes bloques de energía, entra y salen en un periodo de tiempo corto, minutos, cargas que muevan mucho el perfil de potencia. Si la respuesta es sí, nuevamente evaluamos los armónicos. Si son medios o bajos, nos podemos ir con un SVG. Si son muy altos, con un filtro activo. Si estos dos factores no existen, la variabilidad y la capacitiva, revisamos el tema de los desbalances. Existen desbalances en la carga importantes en los puntos de operación, tanto en baja carga como en alta carga, que de repente dificulten una implementación del banco de condensadores. Si la respuesta es que sí, pues nuevamente nos vamos a determinar cómo están los armónicos y si son altos, pues, nos toca un filtro activo, si son medio bajos, un SVG. Si la respuesta a todas estas preguntas es que no, nuevamente hablamos los armónicos. Si son muy bajos, podemos ir con un banco de condensadores tradicional, automático. Hoy en día, paso fijo realmente debe ser muy bien calculado y usualmente no muy recomendable. Si los armónicos son bajos, pues un banco desincronizado o un filtro LC. Y ya si hay un nivel medio de armónicos, nos vamos usualmente con un SDG, ¿cierto? Con un compensador estático. Entonces, digamos que este pequeño diagrama que les muestro es el que internamente está en nuestro proceso de selección y sugerencia cuando ya hemos analizado todas las variables del sistema. No sé si hasta acá tienen de repente alguna pregunta o alguna duda con respecto a este tipo de soluciones. Hola Manuel, tengo por acá una pregunta y es sobre si puede trabajar en conjunto un banco ya existente de capacitores con algún filtro o algún sistema SVG y si el banco de condensadores me distorsiona esta onda, podría implementar un filtro para compensar esa distorsión. Vale, Inge, sí, muy buena pregunta. Nos ha pasado mucho porque la solución tradicional, como les comentaba, son los bancos de condensadores, entonces hay muchos ya instalados. Cuando usted va a Europa, usualmente cuando piensa en el banco de condensadores, piensan en bancos de condensadores desintonizados. Y bajo ese argumento, los europeos no tienen mucho problema en sugerir instalar una solución tipo SVG en paralelo, por ejemplo, ¿cierto? Inclusive tienen soluciones particulares donde hay controladores que controlan, el mismo controlador es capaz de controlar pasos de condensadores y pasos de SVGs, ¿cierto? Aquí lo usual es que tengamos bancos de condensadores sin reactancias. Ellos hacen la salvedad de que la solución va a funcionar técnicamente, pero si de repente hay pasos muy grandes en el banco de condensadores, esos pasos tienen un efecto sobre la onda de corriente al momento de la conexión, sobre la onda de tensión al momento de la conexión, unos pequeños transitorios. Y esos transitorios pueden tener efectos sobre la electrónica de potencia. Ya toca revisar bien en la instalación dónde se va a conectar ese CDG. Pero les digo que hay experiencias acá en Colombia montadas con ambas soluciones funcionando y sí funcionan. Y respecto a la segunda pregunta,
pues si ya hay un tema de armónicos muy importante, pues sí habría que pensar entonces en un filtro, ¿cierto? Y ese filtro, usualmente, cuando se aplica una solución de filtro para una instalación en particular, se busca que esa solución de filtro sea capaz, ella sola, de hacer gestión de los armónicos y gestión de la reactiva. Usualmente los filtros se dimensionan por corriente, no por potencia, pero bueno, digamos que allí hay un manejo que hay que hacer en cuanto a la selección. Y allí sí lo que recomiendan algunos fabricantes es desconectar los condensadores y dejar todo en manos del filtro. Listo, Manuel, muchísimas gracias ahí con esa pregunta. Y otra que tengo es, ¿cómo existe alguna fórmula para calcular el tema pues, de dimensionamiento de los equipos? ¿O se hace por factura, por capacidades de los totalizadores? Vale, Inge, no, vea, realmente la forma más adecuada de hacerlo es con el estudio de carga, ¿cierto? El análisis de calidad de energía. Y allí evaluamos, siempre que hacemos un análisis de calidad, le solicitamos a los clientes que hagamos que estemos entrando en una operación normal. O sea, no hacer un análisis de calidad de energía en una parada de planta o el fin de semana de menos trazabilidad en el año. Ojalá sea un momento en el cual la carga se comporta como de manera tradicional. Eso es, digamos, la mejor recomendación. Usualmente uno también que consulta, venga, ustedes tienen ampliaciones a futuro. Si la respuesta es que sí, tienen estimaciones de carga y de esa carga veamos qué tipo de carga es para tratar de dimensionar de una vez la solución con reservas a futuro, o sea, que sean instaladas o no. Pues puede ser que, vamos a suponer que sea un banco condensador, pues uno deja un par de pasos a futuro para instalar. Pero realmente la técnica más adecuada es el análisis de calidad de energía. Si la instalación tiene información muy buena respecto a las cargas, es decir, tienen fichas técnicas de las cargas donde aparezca el factor de potencia y el factor de utilización, pues con esa información también se pudiese desarrollar. Listo, perfecto, Manuel. Muchísimas gracias por su respuesta. Bueno, compañeros, realmente hasta aquí va nuestra presentación. La idea entonces es que esa cervecita no tenga tanta espuma, ¿cierto? Haciendo el símil con lo que mostraba Sergio inicialmente y que podamos hacer control de la reactiva para que pues, precisamente no tengamos ningún problema. Si tiene alguna pregunta, con mucho gusto. Manu, antes de irnos, mi preguntita va más con un tema relacionado con la norma, y es, ¿la multa desaparece en el momento en que yo dejo de generar toda la reactiva o desaparece cuando yo la bajo a los límites establecidos por la norma? Es decir, ¿cómo? Sí, no, adelante. Entonces, la idea es conocer si yo para que a mí me dejen de multar, tengo que bajarla a cero, tanto la inductiva como la reactiva, o a mí me dejan de multar una vez yo baje a la inductiva los límites que ellos me dejan. Bueno, vea, la norma realmente no habla de penalización. La norma no habla realmente de penalización. La norma habla del factor M, ¿cierto? Y incluso se han cuidado en eso. Ellos dicen que no es una penalización, aunque obviamente lo es. Entonces, ¿qué dice? Que si usted durante 3 meses no evidencia esta penalización que aquí está entre comillas, a usted el factor M, si lo tienen 12, se lo bajan a 1, si lo tienen 6, se lo bajan a 1, si lo tienen en el valor que esté, se lo bajan a 1. ¿Y qué es la penalización? O sea, ¿qué se conoce como penalización actualmente en el argot popular? Pues la penalización es que en un ciclo de facturación, que usualmente obviamente es un mes, usted no tenga más de 10 días con al menos un periodo horario de excesos de reactiva. Es decir, que usted agarre el mes, la matriz horaria, se vaya a los 30 días del mes y que en ese mes no hayan más de 10 días donde lo hayan penalizado. Puede que un día en particular te hayan penalizado 2 o 3 horas, pues te hayan cobrado exceso de reactiva, para hablar mejor, te hayan cobrado exceso de reactiva 2 o 3 horas, ya eso cuenta como un día. Si hay más de 10 días con esa situación, el factor M va a seguir aumentando. Y para que te lo quiten, tienen que pasar 3 meses con menos de 10 días
en los que hayas incurrido en exceso de reactiva. Listo, súper claro, Manu. Yo creo que si nadie más tiene preguntas, sí los debemos dejar, ya que estamos ocupando nuestro tiempo del almuerzo. Sí, no, no hay ningún inconveniente. Con mucho gusto, cuando quieran, estamos a la orden. Ya Tatiana les hace llegar la presentación y nuestros correos electrónicos. Si tienes alguna otra preguntita, con mucho gusto por correo lo revisamos. Dale, muchísimas gracias, que estén súper bien. Hasta luego. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muy bien,